Lo que debes conocer sobre el mercado de divisas, curso práctico. Temario del curso. Tema 5. El tipo de interés de las divisas, primera parte. Breve historia del tipo de interés. Términos como Euribor, Libor, Sonia, Tonar, tasa de descuento, etc., parecen inventos de nuestros días, pero sin embargo, no son sino referencias a determinados tipos de interés y, la historia de estos, a algo tan antiguo como puede ser la invención del dinero. El estatuto de interés más antiguo del que se tiene conocimiento, se encuentra entre los 282 artículos del Código Legal, que el rey babilonio Hammurabi mandó esculpir en una estela, durante su reinado, entre los años 1792 y 1750 a.C. La norma surgió, para regular la condición del número creciente de personas esclavizadas, debido a sus deudas. Aunque el monarca no acabó con la esclavitud, estableció una tarifa máxima de intereses, y prohibió que la servidumbre a la que se estaba obligado, no superase los 3 años si provenía de adeudos. En la Biblia, sin embargo, consta la prohibición del tributo. En el Pentateuco, se dice que este no debe aceptarse si proviene de compatriotas, aunque sí puede hacerse de los extranjeros. Por eso, se acudía normalmente a los judíos, para obtener préstamos económicos. Lo cierto es que, casi desde que existe el dinero, existe el interés, un porcentaje que marca su precio. Ya en la antigua Roma, se empleaban términos como usurero, o aval, y algunos han conservado su significado a través de los siglos. Roma no solo se fundó basando su poderío en un gran ejército, sino también en una serie de leyes, que iban en consonancia con un gran aparato burocrático. En esta época, aunque ya se conocía el concepto de tipo de interés, su uso no estaba regulado, dejando al libre albedrío de los contratantes, tanto la tasa, como muchos otros aspectos. En aquellos tiempos, si una familia no podía pagar sus deudas, corría el peligro de ser castigada con la esclavitud, o incluso la muerte. Esto no se trataba de casos aislados, pues los préstamos, al no estar regulados, podían venir con intereses que hoy nos parecen, como mínimo, abusivos, y todo ello justificado bajo la doctrina del lucro cesante, que defendía que, quien prestaba interés, perdía la oportunidad de invertir su dinero en otra cosa, y, por tanto, conseguir los réditos asociados. Un famoso prestamista fue Bruto, conocido por formar parte del complot, que acabó con la vida de Julio César, y que, según las crónicas, realizaba préstamos al módico interés del 48%. Con el final del Imperio Romano, el emperador Justiniano realizó un intento de regular el negocio de los préstamos, sobre todo en lo relacionado con los tipos de interés, en un intento de evitar que estos fueran demasiado abusivos. Sin embargo, con el final del imperio, y el advenimiento del cristianismo, las reglas cambiaron radicalmente. La religión cristiana no veía con buenos ojos los préstamos con interés, de hecho, los consideraba casi un pecado, el pecado de usura, algo poco digno de un cristiano. Su punto de vista era justificado, con el hecho de que la creación de algo desde la nada, es decir, el dinero obtenido por el interés, era algo poco cristiano. Debido a esto, solo quien no perteneciera a esta religión, podría prestar sin cargo de conciencia. Debido a esta rigidez eclesiástica, los judíos eran casi los únicos que podían dedicarse al negocio del préstamo, no sin cierto desdén de la Iglesia. Poco a poco, las juderías se fueron convirtiendo en núcleos de negocio bancario, y dando a luz a las primeras casas de préstamo y banca. Conforme fueron avanzando los años, la Iglesia Católica fue flexibilizando su visión, en parte influida por las peticiones de los monarcas europeos, que necesitaban dinero para sus guerras de conquista. Se empezó a distinguir entre préstamos para subsistir, en los que no era lícito cobrar interés, y préstamos para invertir, en los que se justificaba el tipo de interés, por el riesgo del prestamista. Con la llegada de Martín Lutero y el luteranismo, el cobro de interés se aceptó como algo corriente en los países protestantes. En esta época, toda actividad que se realizase de forma digna, fuese comerciar o prestar dinero, tenía la aprobación tanto de Dios como de la sociedad.
Conforme se iba perfilando el sistema económico que hoy impera, el capitalismo, los tipos de interés fueron acaparando la atención de los economistas y mandatarios debido, sobre todo, a su fuerte impacto en un comercio que empezaba a perfilarse como uno de los principales motores del desarrollo económico de las naciones. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, ya expresaba el interés de los monarcas por controlar este instrumento. Había llegado pues la regulación de los tipos de interés por el Estado, que ya no se conformaban con fijar un techo, sino que, además, fijaban exactamente el tipo. Poco después, la Revolución Francesa popularizó los préstamos, en un país tradicionalmente católico como Francia. Y llegó Napoleón. Con las guerras napoleónicas, el Banco de Inglaterra asistió a un fuerte crecimiento del comercio británico, y con él, el del volumen de préstamos. Con el tiempo, este Banco Central tomó conciencia del peligro que podía suponer un endeudamiento excesivo para la economía, y decidió elevar los tipos de interés, para con ello, restringir el préstamo, es decir, comenzó a utilizar los tipos de interés como un instrumento de política monetaria. El tiempo pasó, y apareció la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etc., y los préstamos con interés con sus consiguientes tipos, se convirtieron en algo cotidiano. Como se puede comprobar, Euribor y demás índices de referencia son acrónimos para unas prácticas que vienen de siglos, si bien ahora están mucho más reguladas. El índice Euribor. Euribor es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, y es el tipo de interés al que las entidades financieras de la Unión Europea, Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza se prestan euros entre ellas. El Euribor se publicó por primera vez el 30 de diciembre de 1998, apenas unos días antes de la puesta en marcha del euro, como moneda única europea. A día de hoy, según la European Money Markets Institute, el total de instrumentos financieros y contratos que utilizan el Euribor como índice de referencia supera los 100 billones de euros. En la actualidad, el Euribor se calcula utilizando una metodología híbrida, definida por la European Money Markets Institute. En este sentido, el índice se construye fundamentalmente con base en transacciones reales en el mercado monetario. De esta forma se garantiza que el Euribor es representativo del tipo de interés de las operaciones que tienen lugar en el mismo, no es un tipo de oferta, sino basado en transacciones reales. Como los tipos de interés dependen del plazo al que se preste el dinero, existe también un Euribor específico para distintos vencimientos. En concreto, se calcula para 5 plazos, una semana, y 1, 3, 6 y 12 meses. Para realizar el cálculo, la European Money Markets Institute utiliza las contribuciones de un panel de 19 bancos, que son participantes activos en el mercado interbancario. Su selección responde a un doble objetivo de diversidad y representatividad. La contribución de cada banco del panel se calcula básicamente como una media ponderada por el volumen de las transacciones que realiza cada día, a cada uno de los plazos. El valor del Euribor, para cada uno de los plazos para los que se calcula, se conoce cada jornada laborable a las 11 de la mañana. Su evolución está unida a la política monetaria del Banco Central Europeo, pero también incorpora un elemento de riesgo, cuando las entidades se prestan entre sí, considerando en el precio que fijan, tanto el plazo, como el riesgo de impago del préstamo, por ejemplo. En España, el Euribor a un año es el que se usa normalmente como referencia para las hipotecas contratadas a tipo variable. Lo calcula el Banco de España cada mes, con la media de los valores diarios del índice, y lo publica en el BOE todos los meses.